Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Y cuando estábamos alabando al Señor, ustedes deberían comprender que hemos estado muchos años en Nepal y que cuando uno predica en aquel lugar estamos con un poquito de temor que pudieran llegar la policía y ver extranjeros predicando. Sería un problema serio para nosotros. Entonces estaba allí y me vino como ese temor, y si alguien entrara, pero es cierto que estoy en templo bíblico y yo puedo predicar y no hay problema, puedo alabar al Señor, y es como que ese miedo quiere resurgir por un momento, ¿no? Y es por estar en un país cerrado, que no tenemos la libertad que nosotros todos en Argentina tenemos. Amén. Dele gracias a Dios por Argentina, hermano. Quisiera comentarles en esta mañana, tocar un tema que muy poco se habla de este tema y no deja de ser importante, muy importante. Y quizás también cuando compartamos la Santa Cena en esta mañana, deberíamos identificarnos de dónde somos, de quiénes somos en realidad. Así que, amados hermanos, yo quisiera compartir con ustedes un tema que a veces es distorsionado o se entiende de diferentes formas, y está relacionado con el libro de la vida. Alguna vez ustedes seguramente han escuchado sobre este libro, ¿no? Y a veces se ha prestado para ciertas confusiones. Hay diferentes tipos de argumentos respecto a alguna enseñanza sobre el libro de la vida. Así que yo en esta mañana quisiera compartir 3 detalles respecto a este tema. 3 detalles que van a ser de gran bendición para nosotros, quizás para algunos se nos va a aclarar algunas ideas y que sea de enorme bendición para nosotros. Vamos a orar solamente brevemente al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad y en el nombre de Jesús, Señor, hoy vamos a compartir, Señor, esta Santa Cena. Señor, somos parte de un solo cuerpo, Señor, sea en Nepal, donde quiera que estemos, somos un cuerpo. Y te pido que en esta mañana tú estés nutriendo con tu palabra a tu pueblo. Padre, anula mi persona y que seas tu Espíritu ministrando a cada hermano, llenando cada vacío, Señor, Padre mío, y que tu palabra esté sanando aquellas áreas emocionales, Señor, esas áreas enfermas estén allí sanando, obran milagros y maravillas en medio nuestro, y revélanos tu hermosa y preciosa palabra en el nombre de Jesús, y decimos amén. Así que voy a tener que cambiar de ojos. Quiero que ustedes me ayuden a compartir. Hay varios versículos que para compartir y les pido que compartamos Apocalipsis 21, 27. Y el primer detalle que tenemos que tener en cuenta es que el Señor habla de un libro de la vida. ¿Por qué Jesús habla de un libro de la vida? Porque es real y existe un libro de la vida. Y vamos a ver por qué hay un libro de la vida. A ver, allí Apocalipsis 21, 27 nos dice: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero de Dios. Toda aquella persona que en algún momento haya aceptado a Jesucristo, ¿no es cierto? Y quiera cambiar de vida y se refugia en lo que es el sacrificio de Jesucristo y en su obra redentora, en ese momento es inscripto, su nombre es registrado en un libro allá en los cielos. Es muy importante que los nombres de aquellos que se han entregado a Cristo sean registrados en ese libro. ¿Quiénes son los que están registrados en ese libro? Por lo que entendemos en varios textos bíblicos, son los justos y son los obedientes a Dios. Amén. Entonces, todos necesitamos estar registrados en ese libro. Ahora vamos a compartir Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 31. Rogamos que el hermano Bernardo mueva rápido los textos. Amén. Éxodo 32 y 31.
Y ustedes van a ver que este libro, del que estamos hablando en esta mañana, no, es muy diferente al concepto que tienen otras denominaciones o algo otros que supuestamente se dicen ser creyentes y son de ciertas sectas. Y aunque ellos sostengan que este es un libro histórico, no es un libro histórico. Fíjense, Éxodo 32, versículo 31 dice: volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacer dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlo, bórrame del libro que has escrito. 23. El Señor respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. No es un libro de historia, es un libro un registro de los nombres de aquellas personas que viven de acuerdo a lo que Dios ordena. Una vida pura, sin pecado. Los justos están inscritos en ese libro. Amén. Y nos llama la atención que pareciera que Moisés, allí en el Antiguo Testamento, ya tenía conocimiento del libro de la vida. Ya se hablaba del libro de la vida en el Antiguo Testamento. Otra cita bíblica que en esta mañana vamos a compartir se encuentra en Apocalipsis 17:8. Y nos preguntaríamos en esta mañana, bueno, si existe tal libro, ¿cuándo fue escrito? ¿Cómo fue escrito? ¿Dónde? ¿Quién es el dueño de este libro? ¿No es cierto? Apocalipsis 17:8, lo han encontrado, dice así: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Entonces, lo que entendemos que antes de la creación del mundo ya existía este libro, este registro de los nombres de los justos. Antes que tú y yo naciéramos, antes que entrara en el vientre de nuestra madre, ya estaban nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Pero tenemos que destacar una cosa que es muy importante. Nosotros estamos viviendo un presente, nosotros estamos limitados al tiempo. Dios no tiene tiempo, no está limitado, está dentro de sus atributos naturales. ¿Qué significa esto? Dios sabe quiénes son los que se van a salvar en el futuro y quién alguna vez se van a perder. Y quién alguna vez, si existe realmente que nuestros nombres pudieran ser borrados del libro de la vida porque hemos optado por el pecado, entonces Dios sabrá quién va a ser. ¿Lo ven? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Dios en su presciencia, ¿qué es lo que es la presciencia? El conocimiento perfecto de las cosas que van a venir. Dios las conoce. Como Dios está viviendo en un Génesis y en un Apocalipsis en este momento, porque nuestro Dios vive en un presente eterno, cosas que nosotros no. Estamos muchas veces diciendo frente al púlpito, estamos viviendo en los últimos tiempos apocalípticos. Es la época que a nosotros nos ha tocado vivir, pero Dios ya lo ha vivido. Vive el Génesis y vive el Apocalipsis en su presente eterno. Él sabe quiénes son los que se van a salvar o los que se van a perder en su presciencia. ¿Lo van entendiendo? Bueno, vamos más adelante a compartir otro texto y es el Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. ¿Qué nombre tiene el libro de la vida? Hay un nombre muy importante que debemos entenderlo y dice así. Apocalipsis 13:7 nos dice:
También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. El libro del Cordero fue sacrificado desde la creación del mundo, el libro del Cordero. Otro nombre que aparece para denominarlo al libro de la vida es el libro del Cordero. ¿Amén? ¿Y a quién pertenece este libro? Pertenece a Jesucristo. Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27 dice: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Amén. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, ampliemos nuestra idea. Nosotros pertenecemos, estamos inscriptos, hay un registro en el cielo de nuestro nombre, de quiénes somos. Amén. Y tener esa seguridad, esa firmeza, que realmente nosotros somos un cuerpo y le pertenecemos a Dios. Ya tú no eres dueño de ti mismo. Así que tenemos que tener muy en claro esto. Nos dice la Escritura, y muchas veces entra en confusión, porque hay muchísimos que dicen, no, esto lo que se refiere en este texto, especialmente en el Antiguo Testamento, no se refiere al libro de la vida, y entra en confusión. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los, en plural, libros. Luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, según lo que había hecho. O sea que hay varios libros, pero también está el libro de la vida, el libro donde nuestros nombres están registrados. Segundo detalle que tenemos que tener en cuenta al tocar este tema, ¿no es cierto?, que el Señor nos habla de los que han vencido, ¿no es cierto?, en esta batalla que cada cristiano está participando cada día. Allí, en Apocalipsis 3:5, realmente es un hermoso texto. Apocalipsis 3:5 nos dice de esta forma: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, nos dice aquí el Señor, el que venciere. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Cada día estamos en una lucha espiritual, luchando contra el enemigo, luchando con huestes espirituales, como lo describe Efesios capítulo 6. Cada día estamos en una continua lucha espiritual. Hace unos días atrás mi esposa me mostraba un video en Estados Unidos donde los sodomitas decía, en inglés todo estaba escrito, y decía: vamos a convertir a vuestros hijos en lo que somos nosotros, que es lo que son ellos, sodomitas. Y ellos se han propuesto a batallar contra nuestros hijos y cambiar la mentalidad, que el sodomismo sea algo normal. Entonces, cuando nosotros estamos luchando con tres grandes enemigos. El diablo, con todas esas filosofías antiguas y esas filosofías que están dando la vuelta al mundo, sodomitas. Estamos luchando contra las influencias del mundo. En el medio de comunicación, donde quiera que nos movamos, las 24 horas con mensajes subliminales. Estamos luchando con lo que es la influencia mundana. Y yo ya le llamaría el tercer enemigo, que quizás sea el más peligroso de todos, es nuestra propia naturaleza. Por eso nosotros mismos que luchamos cada día con nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades, no todas nuestras debilidades no son la misma la que tienen nuestros otros hermanos, pero hay algo en común.
Todos tenemos que luchar con estos tres grandes enemigos las 24 horas del día, cada día. Luchar. Debemos ser vencedores ante estas grandes influencias, ante estas grandes batallas. Amén. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Otro texto más que quisiera compartir y se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Saber que estamos registrados en el cielo y en un registro como el libro de la vida, nos hace sentir con una identidad. Y eso, hermano, es una enorme bendición. Filipenses 4.2 dice: ruego a Evodías y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Eran dos hermanas que estaban en el servicio, pero no lo aclara la Biblia. Había una discusión entre ellas y algo pendiente que no se había arreglado. Pero las dos eran de un cuerpo y las dos estaban sirviendo junto con otros hermanos como Clemente. Leamos más adelante. Y a ti, fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, al estar nuestros nombres registrados en los cielos, esto nos da una enorme identidad. Para nosotros, cuando comenzamos Tabernáculo de Gracia allá en Nepal, hay algo que aquí muchas veces a nosotros nos cuesta más o menos transmitir en Argentina, algo que aquí no existe en Argentina, y son los diferentes grupos étnicos que hay en aquellos lugares. Hay diversidades de grupos de étnicos. Muchos de ellos hablan el nepalí y hablan la lengua madre de ellos. Y otros grupos quizás ni siquiera hablan el idioma nepalí, en un pequeño país como es Nepal. Y al tener diferente idioma, también tienen diferentes culturas. Entonces yo muchas veces me ha tocado explicarles a los hermanos. Ellos dicen, ¿de qué grupo eres? Y de acuerdo al grupo que tú eres, ¿no es cierto? Grupos de los más elevados, de los medianos, de los más bajos, de los más intocables. Entonces, de acuerdo a eso, es como te respetan o cómo es el trato en un negocio o cómo ha de moverse en la sociedad. Y yo tuve muchas veces que enseñarles a los hermanos que ante Dios hay solamente dos etnias, dos grupos para que ellos lo pudieran entender: el salvo y el no salvo. Y despacito tratar de borrar de ellos algo que viene de sus ancestros, una enseñanza de los que es los grupos étnicos y cómo ha de tratarse. Que cuando llegamos a Cristo, todo eso se rompe. Cuando nosotros entramos en Cristo, somos uno, un cuerpo. Y hoy lo vamos a experimentar cuando nos unimos al Señor en la Santa Cena. Nos unimos y somos uno en Cristo. Y lo sabemos porque nuestros nombres están inscritos en los cielos. Entonces, saber que nuestros nombres están inscritos en los cielos, esto nos da identidad. Sabemos de quién somos y sabemos a dónde vamos. ¿Todos decimos? Amén. Por consiguiente, viene una pregunta y que muchas veces se ha entrado en confusión y en argumentaciones. Y yo quisiera compartir con ustedes 3 versículos para contrarrestar ciertas creencias respecto al libro de la vida. La pregunta que para esta mañana es: ¿los nombres de los que han sido inscritos en el libro de la vida pueden ser borrados? Yo quisiera compartir con ustedes 3 versículos. Primero es Apocalipsis 3:5, el más usado y conocido, Apocalipsis 3:5. El siguiente que vamos a compartir va a ser Salmo 69:28 y por último Éxodo 32 y 33, que anteriormente ya lo hemos compartido. Y vamos con el primer versículo. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tanto en el griego como en español, borrar significa quitar, arrancar, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice el apóstol sobre el nombre, puede ser borrado lo que nos dice. El segundo versículo, en el Salmo de David, Salmo 69, 28, dice, que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Entonces también David nos habla sobre el libro de la vida. Y tercero, el texto que ya hemos compartido anteriormente, Éxodo 32, cuando Moisés habla con el Señor y le dice, sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Amén. 3 versículos para hacer toda enseñanza en la Escritura, o cuando decimos esto es una doctrina, tiene que estar afirmado por lo menos en 2 o 3 versículos. Aquí está afirmado en 3 versículos. Es posible que una persona que ha conocido a Cristo y esté registrado en el libro de la vida, porque solamente se registra en el libro de la vida los que son los justos, los que han entregado su vida a Cristo, en el caso nuestro, en el Nuevo Testamento. ¿Pueden ser borrados? Sí, pueden ser borrados, de acuerdo a la palabra del Señor y afirmándonos en estos 3 versículos, pueden ser borrados. ¿Amén? Entonces, hermanos, hay algunos que argumentan que no y ponen ciertos argumentos, pero de acuerdo a lo que nosotros entendemos en la palabra del Señor, el nombre de los creyentes pueden ser borrados del libro de la vida. Por último, el tercer detalle que tenemos también que prestar atención es que el Señor nos ordena cada día gozarnos de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Era un tiempo donde el Señor estaba capacitando a 70 discípulos para que fueran a ministrar, y a través de el servicio que le estaban presentando iban a ver cosas extraordinarias, realmente que las vieron. Y dice así Lucas 10, 17, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. 18, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada le podrá hacer daño. Versículo 20. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Sabemos que muchas veces decimos, bueno, ya mañana, hoy hemos venido a recibir palabra del Señor, pero mañana es lunes, nuevamente a comenzar en el trabajo, en la empresa, o yo que estoy estudiando, vuelta a la rutina de antes, y a veces, nuevamente, qué corto que fue el fin de semana, y volver otra vez a ver los problemas, las dificultades, hermano, pero Dios nos manda a alegrarnos, alegrarnos porque es temporario lo que estamos viviendo, y alegrarnos saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Esto como les dije anteriormente, nos da una identidad, y sabemos que por esta vida es algo temporal. Sabe que en el Antiguo Testamento existía una ceremonia que era muy importante entre los judíos, y era la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta del tabernáculo transmitía un mensaje.
Ellos tenían que, en esa fiesta, ¿no es cierto?, hacer unas chozas allí provisorias y pasar un tiempo allí adentro en familia, como diciendo, estoy en esta vida temporalmente, esta no va a ser mi casa para siempre. Ese es el pensamiento de cada cristiano. Somos un pueblo de Dios, estamos en este mundo temporalmente, necesitamos de las cosas materiales, pero esta casa no es eterna, esta no es mi lugar, este no es donde yo voy a pasar mi eternidad. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Apocalipsis también nos habla de gente que no van a estar nunca en el libro de la vida. Apocalipsis 20:14, ya estamos terminando con los últimos versículos. Apocalipsis 20:14 dice, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Versículo 15, aquel cuyo nombre no estaban escrito en el libro de la vida eran arrojados al lago de fuego. Esto es realmente un motivo de tristeza. Y el motivo de gozo realmente, Daniel 12:1, la última cita que vamos a compartir, y dice así. Entonces se levantó Miguel, el gran príncipe, protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se hayan anotado en el libro. Amén. Entonces, amados, hoy hemos podido compartir una palabra que nos inspira, ¿no es cierto?, primero a sentirnos identificados. Hay un libro que existe y Jesucristo habla de ese libro, es un registro donde están los nombres de los justos. Por consiguiente también nos manda el Señor que nos gocemos de pertenecer, ¿no es cierto?, y a estar inscritos en el libro de la vida. Como dijimos anteriormente, todos aquellos que vencieron están inscritos en el libro de la vida. Amén. Así, amados hermanos, les pido un minuto de oración. Vamos a orar al Señor. Todo aquel que realmente necesite un encuentro con el Señor, a veces pasamos por desiertos espirituales. Todo aquel que necesita un encuentro con el Señor, que tu vida espiritual sea renovada. Si hay alguien también en esta mañana que dice, bueno, yo no estoy seguro que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, hoy te hacemos una invitación a pertenecer, ¿no es cierto?, al cuerpo de Cristo y estar inscrito en el libro de la vida. Puede orar también con nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que hemos podido estudiar. Padre, queremos darte gracias porque tú nos hablas de un libro, un registro donde nuestros nombres están escritos allá en los cielos. Y queremos pedirte en esta mañana que si hay alguien que no ha sido inscrito, Señor, que tú estés obrando. Que hoy en esta mañana pueda aceptar a Cristo en su corazón, invitarte a su vida, Señor, y poder entrar, Señor amado, a un encuentro eterno junto a ti. Coloca tu Espíritu Santo en todo aquel, Señor, que sienta que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Te rogamos, Señor, que en esta mañana, Señor, estés renovando la fe de cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están luchando en un desierto espiritual, aquellos, Señor, que están luchando con una debilidad, que en esta mañana pueden experimentar, Padre mío, un encuentro contigo, sentir que sus nombres, Señor, están seguros en los cielos. Comienza a ministrar en esta mañana, a derramar tu presencia y de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la palabra que en esta mañana hemos podido, Señor, recibir. En el nombre de Jesús, bendice el resto de esta semana en esta lucha, Señor, ante el enemigo espiritual, la influencia del mundo y ante nuestra propia naturaleza. Bendiga a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga, hermanos. Amén.